Muy buenos días a todos y a todas. Partimos de esta vocería del lunes, por supuesto, resaltando lo que ocurrió durante este fin de semana en Puerto Varas ayer, ¿verdad? Esta es una situación que por supuesto nos duele, pero no nos inmoviliza. Desde muy temprano en la mañana el subsecretario Ramos ya se trasladó al lugar, se realizó el primer co-grid, los equipos de emergencia han estado desplegados con apoyo de las policías, también del ejército, y el presidente Gabriel Boric se va a desplazar a la zona en los próximos minutos, precisamente para conocer de primera fuente el estado de avance en el diagnóstico de la emergencia y también las primeras medidas que se van a tomar para enfrentar y para abordar los desafíos de las distintas personas que se vieron afectadas. Como señaló el subsecretario Ramos en el punto de prensa post-co-grid recientemente, a la fecha tenemos un catastro de 3 heridos y 250 viviendas afectadas, pero el catastro final, como ustedes ya bien saben, se hace a través de la aplicación de la ficha básica de emergencia FIDE, proceso que va a iniciarse hoy mismo, ¿verdad? Este proceso permite hacer el catastro de daños y también evaluar las eventuales ayudas a las familias afectadas. Así que, como les decía, está el subsecretario Ramos ya en la zona y el presidente Gabriel Boric partirá en algunos minutos para estar en terreno y conocer y poder reunirse con las autoridades y con las personas afectadas para conocer de primera fuente la situación. Lo que ocurrió en Puerto Varas el fin de semana tuvo un correlato o más bien un contrapunto con lo que vivimos en muchas otras ciudades del país a propósito del Día de los Patrimonios. Creo que todos quienes pudimos participar pudimos sentir una vez más la alegría que genera esta fiesta, que ya es una tradición, con nuestros edificios patrimoniales, con nuestra historia, nuestra cultura abierta en las calles, en las distintas ciudades del país. Se realizaron más de 3.600 actividades gratuitas. Todavía no tenemos el recuento absoluto de personas, pero sí sirve de ejemplo en el caso de la muestra de ciencia, donde se desplegaron muestras de nuestro patrimonio tecnológico nacional con 15 inventos chilenos. El año pasado tuvimos cerca de 4.000 personas y este año superamos las 16.000, lo que da cuenta del éxito de esta fiesta y sobre todo de cómo importa y cómo nos beneficiamos como sociedad cuando ocupamos los espacios públicos, cuando reconocemos nuestras tradiciones, cuando reconocemos nuestra historia y, por supuesto, nuestro patrimonio. Así que una muy bonita fiesta familiar, alegre, que además, en el caso de Santiago, al menos nos acompañó con un muy buen clima. Esta semana va a estar marcada, por supuesto, por lo que va a ocurrir este domingo con la cuenta pública presidencial. Esta será la tercera y última cuenta pública del presidente, donde se va a dar cuenta del trabajo que se ha realizado durante este periodo de gobierno, con hechos muy concretos que se traducen de manera directa en progreso y en mejor calidad de vida para los chilenos y chilenas. Dentro o sea, los hechos, ¿verdad?, tienen la gracia de que no son promesas, sino que son cosas específicas que tienen que ver con crecimiento y estabilidad económica, con recuperación del empleo, con el retroceso de la pobreza y con la conquista también de más derechos sociales. Avances fundamentales como la reforma de pensiones, como la ley de 40 horas, como el aumento del salario mínimo a 510.000 pesos, como la ley de pago de pensiones alimenticias, que ya 52 teletones comprometidas de pago, o el royalty minero, o incluso la ley integral de violencia de género, son muestras concretas de avances que se han logrado durante este periodo de gobierno y es parte de lo que vamos a poder relevar, ¿verdad?, y explicar con mayor detalle en la cuenta pública de este domingo. Este domingo también podremos conocer la hoja de ruta para los meses que quedan, hoja de ruta que, como ustedes bien saben, está marcada por el trabajo de todas las autoridades de gobierno desplegados en los territorios, pero también avanzando en materias que siguen requiriendo de implementación o de trabajo parlamentario. Ejemplo de aquello es el Sistema Nacional de Cuidados, el Sistema Inteligente de Permisos, este proyecto de ley del que hemos hablado en tantas ocasiones y que es fundamental que llegue a puerto, pero también en temas y debates que son fundamentales para nuestra sociedad, como es, por ejemplo, el aborto legal, que dio harto que hablar en los últimos días, pero que como gobierno estamos convencidos es un debate fundamental que tiene que darse al seno, en el corazón de nuestra democracia, que es el Congreso. Así que, como verán, una semana cargada de actividades con
Por supuesto, el foco y la preocupación puesta en Puerto Varas en responder a las familias respecto de la emergencia, pero también en seguir avanzando con una agenda de gobierno que es fundamental. La novedad del lunes es que me acompaña el ministro Marcel, porque tenemos noticias importantes respecto a lo que ocurrió con Chile Day y también de las medidas que estamos implementando como gobierno a propósito de lo que se ha conocido en los últimos días en torno a las licencias médicas. Así que, ministro, por favor. Muchas gracias y buenos días a todas y a todos. Respecto a Chile Day, bueno, cuando fue el Consejo de Gabinete comentamos que partiríamos a Chile Day la semana siguiente. Esta reunión ocurrió entre jueves y viernes de la semana pasada. Tuvo participación récord sobre todo de extranjeros. Hubo más de 600 inscritos, de los cuales más de 400 eran no chilenos. Lo cual revela, por un lado, el interés que despierta Chile como destino de inversiones. Y ese fue básicamente el foco de las sesiones y de toda la discusión que tuvimos. El foco fue las oportunidades de inversión en Chile. Esto ya dejó atrás temas que nos preocupaban en el pasado. En ediciones anteriores había preocupación por el proceso constitucional, por los retiros de fondos de pensiones, por otros elementos de incertidumbre. Todo eso ya ha ido quedando atrás y entonces ahora la discusión decantó mucho hacia las oportunidades de inversión, donde, como sabemos, tenemos para este año y los 3 siguientes un récord de inversiones identificadas en el catastro de la Corporación de Bienes de Capital, 59.000 millones de dólares para ese cuatrienio y al mismo tiempo hemos tenido en los últimos 2 meses anuncios por un volumen casi equivalente a ese solo en por parte de 4 grandes compañías. Así que eso en buena medida fue lo que dominó la discusión y como parte de esa discusión se explicó el contenido particularmente de la reforma el proyecto de ley marco de permisos sectoriales o de permisos inteligentes, como decía la ministra, así como los otros 3 proyectos que están en tramitación y algunas otras iniciativas que se van a agregar para acelerar el ritmo de identificación y de ejecución de inversiones durante los próximos años, dado que es la inversión la que está llamada en buena medida a tirar el carro de la economía este año y los siguientes. Eso respecto de Chile Day. Respecto de los temas de licencias, bueno, una vez más quiero enfatizar que el informe de la Contraloría es un informe que nos parece muy oportuno y necesario para mostrar de manera particularmente vívida situaciones que hay de abuso de licencias. Con la información de la Contraloría obviamente son del sector público, pero también hay un tema más general de excesos ligados a las licencias médicas que también trascienden al sector privado. En el curso de estos días hemos podido explicar todo el trabajo que se ha venido haciendo ya desde hace 1 año y medio. Este es un tema que no se descubrió con el informe de la Contraloría, permitió que llegara más a la opinión pública, pero como gobierno y como Ministerio de Hacienda en particular venimos trabajando en esto desde hace 1 año y medio, desde que empezamos a ver las cifras de exceso de licencias en la comparación con la situación previa a la pandemia. Exceso que lo estimamos en alrededor de 10 días hábiles, 10 días al año en promedio para el gobierno central. Recordemos que el informe del Contraloría también abarca las municipalidades, pero nosotros lo que llevamos es el seguimiento del gobierno central. Esos 10 días hábiles significa, si lo traducimos en funcionarios jornada completa, equivale más o menos a 35.000 funcionarios, y si lo calculamos en recursos, equivale más o menos a 300 millones de dólares. Así que son cifras importantes. De esas situaciones de potenciales abusos de licencia, el caso de gente con licencia que viaja en el tiempo que está haciendo uso de licencia es un caso particularmente dramático, pero tenemos otros. Tenemos también personas que, aunque no viajan, desarrollan actividades económicas paralelas durante los periodos en que están con licencia o simplemente demandan licencia y las consiguen
porque alguien se las tiene que dar, ¿cierto?, sin tener una condición de salud que realmente lo amerite. Por esa razón, ¿cierto?, se han ya desarrollado una serie de acciones con los servicios públicos, particularmente en el caso de los servicios de salud. Ya existían cerca de 1.200 sumarios antes del informe de la Contraloría, y ahora con este informe se han instruido los servicios a que inicien sus sumarios dentro de 72 horas de recibido el informe de Contraloría. Debemos decir que de 111 servicios públicos distintos de municipalidades que aparecían registrados en el informe de la Contraloría, todavía hay cerca de, me parece que son 38 o 39 que todavía no han recibido el oficio del órgano contralor. Probablemente eso ocurra en el día de hoy. Y mañana vamos a hacer un primer balance del inicio de sumarios para todos aquellos servicios que ya han recibido esa comunicación de la Contraloría. Por otro lado, el oficio que envió el Ministerio de Hacienda señala además que al cabo de 30 días se tiene que informar del estado de los sumarios. Esto es porque, como sabemos, y ha habido en estos días se han citado varios casos, de sumarios que pueden demorarse mucho tiempo, que pueden suspenderse, interrumpirse. No queremos que eso ocurra y queremos que los sumarios procedan con toda la rigurosidad y la urgencia que amerita esta situación. Así que por eso, junto con darse ese plazo para iniciar los sumarios, también se fija un plazo para informar del avance de los mismos, cuestión de la cual también se informará oportunamente. Ahora, en esto va a ser importante que los servicios públicos actúen con la mayor homogeneidad posible. Para eso vamos a generar una instancia de trabajo con los jefes de servicio en primer lugar y luego con los fiscales de los sumarios. Recordemos que el sumario administrativo requiere nombrar a una persona como fiscal, que es la que lleva a cabo, la que se hace cargo de las investigaciones y que finalmente recomienda una acción administrativa. Entonces es importante que esos fiscales, y esas fiscales, tengan también criterios en común. Así que vamos a estar muy encima de todo este proceso para asegurar que la respuesta de parte de los servicios públicos esté a la altura de la gravedad de la situación y que al mismo tiempo nos hagamos cargo del tema más amplio de excesos ligados al subsidio por incapacidad laboral, tanto en el sector público como en el sector privado y el sector municipal. Eso. Tenemos preguntas, sí. Tenemos preguntas. ¿Podemos partir con las preguntas del ministro Marcel, que tiene una actividad donde tiene que participar? Súper. Sí. Muy buenos días. Para el ministro Marcel, algo comentaba usted de lo que había sido el Chile Day la semana pasada. Ministro, usted anunció medidas pro inversión y una ley corta. ¿Podría contarnos un poco los plazos y en qué consistiría eso, considerando de que el tema del crecimiento y la inversión ha sido una de las preocupaciones en el último tiempo para el gobierno? Y lo segundo, ministro, los nombramientos pendientes del Consejo Fiscal Autónomo, ¿cuándo se va a anunciar el sucesor de Jorge Rodríguez? Y el decreto que también tienen que mandar, pero ya más enfocado en los compromisos fiscales del gobierno. El decreto, ya. A ver, parto por lo último. El oficio con la propuesta de la persona para ocupar la vacante de consejero del Consejo Fiscal Autónomo se va a enviar el día de hoy. Cuando me lo hayan confirmado, ahí vamos a dar el nombre correspondiente. Recordemos que en el Consejo Fiscal Autónomo el Ejecutivo propone nombres y tienen que ser ratificados por el Senado. Posteriormente, entre los consejeros que están designados, el presidente de la República designa a él o la presidente del Consejo. Como en este caso Jorge Rodríguez tenía esos dos cargos, entonces hay esas dos decisiones, pero que son secuenciales. O sea, quien se nombre en su reemplazo como consejero no necesariamente va a ser quien se designe como presidente. Esa es una decisión posterior. Y respecto al decreto con las nuevas metas presupuestarias, yo entiendo que ese decreto ya fue ingresado, probablemente administrativamente, probablemente ocurrió los días que yo estaba fuera de Chile, pero yo lo dejé firmado antes de partir. Y respecto de las reformas pro inversión,
Lo que se va a proponer es un fast track en el otorgamiento de permisos para proyectos que tienen una finalidad de descarbonización, ¿ya? ¿Eso en qué va a consistir? Va a consistir en tomar algunos de los temas que están en la ley de permisos o el proyecto de ley de permisos sectoriales, que esperamos que se apruebe ya definitivamente en las próximas semanas, y lo va a llevar también a la evaluación ambiental. Entre ellos, por ejemplo, procesos que puedan desarrollarse en paralelo en lugar de secuencia, temas ligados a la no reversión de los procesos, particularmente a que no se vuelva atrás el otorgamiento de un permiso cuando en el proceso de evaluación surge una nueva norma, o sea, una lógica como de invariabilidad, por así decirlo, invariabilidad regulatoria. También está la centralización de la evaluación y el otorgamiento de los permisos a estos proyectos en el SEA central en lugar de las regiones para evitar, ¿cierto?, la dispersión de criterios que a veces se produce a nivel regional. Eso entre varias otras características, y con esto, ¿cierto?, lo que apuntamos es a ir incluso más allá de la meta que está planteada en relación a las reformas de permisos, que es reducir en 30% el tiempo de tramitación, reducirlo a eso incluso más, sin comprometer estándares ambientales y con una finalidad que también es ambiental, porque al acelerar los procesos de las inversiones en descarbonización, eso va a permitir retirar antes las centrales a carbón del sistema de generación eléctrica en Chile. Perfecto. Ministro, una precisión respecto al decreto que comentaba usted la semana anterior, ya lo presentó. ¿Cuál es la idea central ahí en consideración a lo que había planteado el mismo Consejo Fiscal Autónomo? Sí, bueno, el Consejo Fiscal Autónomo había planteado pausar este decreto hasta tener mayor claridad respecto de dos cosas mencionaron ellos. Por un lado, el resultado de la operación renta y por otro lado, la evolución del panorama externo. Respecto de eso, el 29, es decir, el jueves me parece, vamos a entregar los resultados, o el director de Impuestos Internos va a entregar los resultados de la operación renta. Vamos a ver que estuvieron bastante alineados con las estimaciones del gobierno, así que afortunadamente no vamos a tener sorpresas negativas en ese sentido. Y la situación más global de la economía también se ha ido calmando un poco, ¿cierto?, especialmente después del acuerdo de Estados Unidos con China. De modo que al menos esos dos elementos de incertidumbre que en cierta medida planteó el Consejo Fiscal Autónomo ya digamos, han ido quedando despejados, así que la verdad es que no vemos razones para postergar esa decisión. Al contrario, creemos que en la medida que eso esté claro, se reduce la incertidumbre, porque mantener ese tema pendiente durante mucho tiempo evidentemente le habría agregado incertidumbre a la conducción de la política fiscal. Buenos días a ambos ministros. Ministro Marcel, respecto a las licencias médicas, hay críticas a los comités de ausentismo laboral. Ellos plantean que, o se plantea que no se requieren más diagnósticos, sino que acciones concretas. ¿Qué se responde al respecto? Y le quería preguntar además si es que tienen pensado presentar algún tipo de proyecto de ley para regular este tema, esta problemática. Sí, bueno, no sé exactamente quién da esas opiniones, pero los comités de ausentismo no son para hacer diagnósticos. Los comités de ausentismo su objetivo es reducir el ausentismo en los servicios. Reducir el ausentismo en los servicios se puede hacer junto con los funcionarios. Hay quienes piensan que esto es una especie de guerra con los funcionarios. Todo lo contrario, quienes hoy día están más indignados y tienen mayor razón para reducir el abuso con las licencias son los propios funcionarios, porque aquellos que siguen trabajando tienen que absorber la carga de trabajo de quienes están, ¿cierto?, a veces haciendo uso de una licencia injustificadamente. Y esa presión de los pares a veces es tanto o más efectiva que la que puede ejercer la autoridad.
Así que, claro, ahí en Chile a veces, ¿cierto?, una cierta lógica autoritaria, ¿cierto?, de cómo se tienen que hacer las cosas. Pero nosotros en este caso, por iniciativa de los propios funcionarios que nos lo plantearon en la mesa del sector público, en diciembre pasado acordamos crear esta instancia a nivel central que ya empezó a funcionar y a partir de ahí, ¿cierto?, una instancia a nivel de los servicios. Creemos que así como el abuso de las licencias perjudica a los propios funcionarios, creo que es justamente con los funcionarios que tenemos que ayudar a, a racionalizar todo esto para que las licencias correspondan a lo que realmente es, que es un derecho social, pero un derecho que se invoca bajo circunstancias realmente justificadas. Y a través de la legislación, usted mismo mencionaba que el tema de licencias más viaje es solo uno de los puntos. También hay otro tipo de irregularidades en este sentido. ¿Se piensa avanzar hacia un proyecto de ley para regular esta materia? Para eso no se requiere legislar. Hay causales que son bien claras en el Estatuto Administrativo que sancionan los abusos. Así que para esto no es necesario legislar. ¿Para qué se ha comprometido legislación? Bueno, se comprometió primero para controlar mejor a los grandes emisores de licencia. Ese proyecto ya se tramitó en el Congreso, está pronto a empezar su implementación y creo que es importante que recordemos que hace unos días atrás nada más tuvimos al Colegio Médico que reclamaba que se estaba haciendo demasiado estricto en la aplicación de las sanciones a los médicos que emiten licencias de manera masiva. Así que aquí todos los actores es importante que se vayan alineando con este propósito. Pero eso ya está, para todos los efectos prácticos, ese proceso de legislación ya está. Y lo que está pendiente es una reforma paramétrica al sistema. ¿Qué significa una reforma paramétrica? Que mire a las condiciones en que se entrega este beneficio. Y se haga cargo de incentivos que a veces pueden haber que son contraproducentes. Por ejemplo, hoy en día existe una carencia de 3 días en las licencias, o no se pagan los primeros 3 días, para las licencias que son de hasta 11 días. Pero cuando se excede de eso, entonces se pagan esos primeros 3 días. Eso es un evidente incentivo a emitir licencias más largas, para que se recupere, ¿cierto?, el 100% de la remuneración de los trabajadores. Entonces, hay muchas cosas que se pueden mejorar de esa manera. No hay una sola forma de configurar un sistema de licencias como derecho social de los trabajadores, y tenemos que buscar aquella que equilibre de la mejor manera la protección en los casos de enfermedad con la responsabilidad en el uso de ese derecho. Ministro, ministra, buenos días. Ministro, la senadora Rincón y el senador Cruzcoque han solicitado que se realice una sesión especial del Senado con el director del Servicio de Impuesto Interno, Javier Echeverri, debido, como dice la solicitud, a la grave situación que afecta a la institucionalidad tributaria del país, lo que se plantea exigir explicaciones sobre algunas denuncias públicas realizadas por organizaciones técnicas del área tributaria. Queríamos preguntarle, ministro, qué evaluación tiene Hacienda del director del servicio a 7 meses de su nombramiento y después de que ha tenido que enfrentar algunos temas un tanto controversiales como el revalúo de bienes raíces, alza de contribuciones, complicaciones en la operación renta. Sí, no sé a qué complicaciones en la operación renta se refiere. Hasta donde yo entiendo, el sistema estuvo caído 1 hora en más de un mes en que estuvo en operación. No sé si eso le podemos llamar un problema en la operación renta. Mire, la evaluación que tenemos nosotros del director y del servicio es que está actuando con la rigurosidad que merece la fiscalización tributaria. Hasta hace poco tiempo parecía haber bastante consenso en que en Chile el problema de la evasión y la elusión de impuestos era un problema relevante. Se cuestionó en aquel entonces el estudio que había encargado impuestos internos, se entregó la versión definitiva de ese estudio, las diferencias fueron mínimas con el estudio original. En definitiva, en Chile, la evasión y la elusión de impuestos es un problema, y si no hay una autoridad tributaria con dientes y con voluntad de ejercerlo, no vamos a lograr que se cumpla con las obligaciones tributarias. No veo otro camino. Me llama la atención estas convocatorias que parten por un juicio.
¿ah? Es decir, en lugar de convocarse a saber cómo se está aplicando tal o cual norma, se adelanta un juicio respecto de cómo está actuando el servicio. Y ese juicio se adelanta sobre la base de la opinión de actores que son parte interesada. Los contadores y los abogados tributaristas no son un actor neutro en el tema tributario. Son quienes litigian con el servicio, son quienes asesoran a los contribuyentes. Entonces, por alguna razón, por el solo hecho de tener un paraguas gremial, parece suponerse que hay una suerte de neutralidad. Pero la verdad es que esto lo vimos durante toda la tramitación del proyecto de cumplimiento tributario. Ahí tenemos abogados tributaristas que están continuamente asesorando a los contribuyentes para aprovechar resquicios de la legislación y pagar menos impuestos, y después acusan al servicio de actuar con rigurosidad. Entonces me llama la atención estos vaivenes, entre un momento en que se considera que la evasión y la elusión es un problema grave y a continuación, ¿cierto?, sobre la base de la opinión de actores interesados, se emite un juicio antes de escuchar al director de Impuestos Internos. Ahora, usted mencionó de paso el tema de los reavalúos. El tema de los reavalúos no es un tema que haya partido con el actual director, y tenemos que tener claro que las contribuciones de bienes raíces no son ingresos para el fisco, son ingresos para las municipalidades. El 100% de la recaudación del impuesto territorial va a las municipalidades. Por lo tanto, muchas veces se ha citado esto como que fuera parte de algún esfuerzo por resolver ciertos desequilibrios fiscales o algo por el estilo, y eso no es así, porque no son ingresos que se enteren a las cuentas del gobierno central, sino que van directamente a las municipalidades. Por supuesto, siempre podrá haber cosas que se pueden mejorar. Hay que recordar que el tema de los avalúos, como estos se van actualizando cada cierto tiempo, no se traducen directamente en mayor pago de impuestos, porque hay una facultad que permite modificar la tasa del impuesto territorial para evitar aumentos desproporcionados del pago del impuesto como producto de los reavalúos. Entonces, eso se ha estado aplicando. De hecho, hoy día la tasa del impuesto territorial es mucho más baja que la que era hace 20 años atrás. Y eso, en buena medida, es porque ha ido tratando de compensar esa evolución de los avalúos. Pero para entender la dinámica de los avalúos es cosa de que veamos en los mismos medios. Creo que hoy día mismo vi en un diario, ¿cierto?, cómo ha ido evolucionando el precio del suelo en Chile. Entonces, eso, por supuesto, eso se ve reflejado en los avalúos de predios urbanos y también de predios agrícolas. Así que estoy seguro que el director será capaz de explicar o responder a todas las consultas que tengan los parlamentarios, pero ojalá que uno viera unas convocatorias que le dieran el beneficio de la duda a las autoridades. Ojalá que fuera así, para que, cuando uno concurre a estas sesiones, sean sesiones en las cuales se pueda sacar algo en limpio, se puedan ser más constructivas de lo que desgraciadamente muchas veces son. Gracias, ministro. Ministra, Sí. tenemos ahora una pregunta para usted. Despedimos al ministro Marcel. Ministro, muchas gracias. Ministra, bueno, usted lo decía al principio, el domingo va a ser la última cuenta pública del presidente Gabriel Boric, pero se ha conocido que probablemente su hija podría nacer durante estos días o los días antes de la cuenta pública o ese propio fin de semana. Hay que considerar también que está el postnatal durante 5 días, que el presidente ya dijo que se lo iba a tomar. El presidente de la Cámara dice que él está esperando alguna comunicación del Ejecutivo para saber qué va a pasar en caso de. ¿Cuál es la planificación que existe en Palacio si es que la hija del presidente nace antes de la cuenta pública, si la cuenta pública se va a hacer a todo evento? A ver,
Existen protocolos establecidos, es una situación bastante excepcional, creo que todos lo hemos visto o lo hemos pensado al menos, ¿verdad? Pero no cabe ninguna duda de que el compromiso del presidente con sus obligaciones, que en este caso son constitucionales, se van a aplicar, y en caso de requerir alguna acción específica en el evento en que ese nacimiento ocurriera en ese día, se va a comunicar oportunamente, pero estamos todos enfocados en preparar una cuenta pública que esté a la altura de lo que ha sido este gobierno y que dé también claridad respecto de los próximos pasos que vienen en la administración. Pero ¿hay posibilidad, por ejemplo, de cambiar la hora en la cual se haga la cuenta pública? Cambiar el día pareciera ser no pareciera ser una opción por temas constitucionales, ¿no? Como le señalaba, el foco del presidente y del equipo está en que sea una cuenta pública impecable, como ha sido en todos los años anteriores, que se pueda rendir cuenta a la ciudadanía, y si se requiriera cualquier tipo de ajuste o cualquier tipo de excepcionalidad, es dentro del marco de lo que establece la propia Constitución. Esto es una obligación constitucional y se va a trabajar en el momento en que sea necesario. Por ahora el foco está puesto en preparar esa cuenta pública y en que se desarrolle de la manera en que todos esperamos, ¿verdad? Que podamos rendir cuenta como corresponde, pero también contar un poquitito de lo que viene. El Congreso, el presidente de la Cámara dice también que está dispuesto a tramitar una ley express para poder solucionar quizá este asunto. ¿Puede ser esa una opción? Sí, es que hoy día no es un asunto, por eso reitero, hoy día el foco del gobierno está en que esa cuenta pública se realice de la mejor manera, y el presidente absolutamente concentrado en sus obligaciones en esta materia y en sus responsabilidades, que es lo que le corresponde en el fondo. Ministra, la quiero llevar al caso Monsalve. Aquí hay varios puntos o al menos 2 puntos que se contradicen en relación al relato del presidente y el relato del ex subsecretario. Una es sobre la salida de la ahora ex autoridad. Él asegura que le dijo al presidente que en el punto de prensa, en donde él iba a comunicar su renuncia, él dijo que iba a decir que no había incurrido en ningún delito, es decir, garantizar su inocencia, que fue justamente lo que ocurrió. Pero el presidente, ante la comisión investigadora, a través de este documento que envía, dice que le dice a Monsalve que tenía que salir de la moneda como ciudadano. ¿El presidente autorizó aquello o Monsalve miente? ¿Qué pasó acá? Y en segundo lugar, acá hay otro punto, que es que el presidente, ante la comisión investigadora, dijo que Monsalve tenía que ponerse a disposición de las policías y el Ministerio Público, pero Monsalve, ante la Fiscalía, dice que le planteó que no tenía por qué dudar de lo que dice. ¿También miente Monsalve sobre ese punto? A ver, la posición del gobierno y la información que el gobierno tiene sobre esta materia, incluido al presidente de la República, se ha transmitido a todas las instancias que lo han requerido, en los espacios formales en torno a procedimientos que también están establecidos y son institucionales. Y menciono esto porque parte de que las instituciones funcionen y funcionen bien es precisamente aportar con esos antecedentes, pero evitar referirnos a interpretaciones respecto de trascendidos o declaraciones. Aquí el organismo del Estado a cargo de establecer la verdad jurídica de las cosas son los tribunales, y nosotros como gobierno trabajamos bajo ciertos principios que son inamovibles. El principio de que todos los casos tienen que investigarse y tienen que sancionarse en caso de que así se requieran, que aquí somos todos iguales ante la ley y que por lo tanto estamos todos sujetos a esos procedimientos y a esas investigaciones, y que los procesos judiciales tienen que seguir su curso y llegar a puerto de buena manera, evitando que desde el Ejecutivo comentemos, particularmente cuando se trata de espacios de esa investigación que trascienden a través de los medios de comunicación. Sí, ministra, más allá de lo judicial y de las instituciones, este caso tiene aristas políticas que corresponden naturalmente al gobierno y al presidente de la República, y en este caso usted como vocera también responder estos cuestionamientos de la ciudadanía. Acá no hay un trascendido, sino más que una pregunta directa. Y la pregunta directa es si el presidente le dijo a Monsalve que no tenía por qué dudar de lo que le estaba diciendo. Las declaraciones del presidente han sido conocidas por todas. Esas declaraciones, por todas y todos digo, las distintas ministras que estuvieron
de alguna forma monitoreando este tema, participaron en una comisión especial investigadora que también fue transmitida por televisión, donde se manifestó todas estas materias. Y respecto del componente político, ese componente político fue largamente explicado y debatido en el Congreso, en esa comisión especial investigadora, y hoy día se trata de un proceso judicial que tiene que verse en sede judicial y donde el gobierno no tiene absolutamente nada más que comentar. Entonces, Monsalve miente al decir que el presidente le dijo tal cosa. Es que le insisto, no me corresponde a ninguno de nosotros calificar las declaraciones de los distintos actores a propósito de las declaraciones que ellos entregan a la Fiscalía en un proceso de investigación. A lo único que nos podemos referir, y que lo hemos hecho en todos los espacios disponibles, es a lo que el gobierno compete. Eso se hizo a través del cuestionario del presidente, de las ministras que fueron a la comisión especial investigadora, donde no hay absolutamente ningún antecedente nuevo que signifique que nosotros siquiera volvamos a revisar esas declaraciones. Este es un tema que para nosotros como Ejecutivo está radicado en la justicia respecto del establecimiento de responsabilidades penales, en este caso del señor Monsalve, y que la justicia tiene que hacer su trabajo. Ministra, voy a insistir en el caso Monsalve, pese a que no estoy de acuerdo con responder a aquello, pero es parte de lo que ha salido estos días. Una de las declaraciones del ex subsecretario es que la PDI, cuando realizó diligencias en el Hotel Panamericano, a propósito precisamente de una instrucción o la inquietud que tenía Manuel Monsalve respecto de lo que había ocurrido esa noche de los hechos, en su relato él dice que Carabineros previamente había ya llegado al hotel a pedir revisar las cámaras de seguridad, pese a que en ese minuto todavía no existía ninguna denuncia ni nada que diera cuenta de una investigación en curso. ¿Qué explicación da Carabineros al gobierno? Supongo que el gobierno pidió alguna explicación a Carabineros por qué está haciendo este tipo de diligencias en ese contexto. ¿Cuál es la explicación que se da a eso? Voy a repetir de nuevo lo mismo, y no es porque no quiera referirme a la pregunta en específico, sino que porque a propósito de la pregunta, lo que nos corresponde como Ejecutivo es establecer los espacios donde esas investigaciones tienen que ocurrir y tienen que esclarecerse. Y son precisamente en el marco de los procesos judiciales. Entonces, que haciéndome cargo de la pregunta, ¿verdad? Como Ejecutivo, la forma en cómo estamos enfrentando y todas las situaciones judiciales que puedan existir es bajo la premisa de la autonomía de las instituciones, y que aquí hay hechos que son controvertidos, que se tienen que determinar en procesos judiciales, que lleva adelante el Ministerio Público con los tribunales, y donde nosotros, el rol que nos corresponde es el aportar con información. Eso ya se hizo, no hay nuevos requerimientos de información ni ningún tipo de diligencia, y por lo tanto no podemos aportar con mayores antecedentes ni referirnos más al tema. La pregunta va más allá del caso en específico, es respecto al actuar de Carabineros. Carabineros no se manda solo, tiene al Ministerio del Interior a su cargo, y por lo tanto ahí la duda es si es que efectivamente estaba siguiendo alguna instrucción de alguien más Carabineros, o puede llegar y tomar este tipo de determinaciones sin una instrucción de Fiscalía o una investigación en curso. Es que por eso vuelvo al proceso de investigación. Aquí hay una cadena de hechos que son parte de una investigación judicial, donde a propósito de aquello y cuando ocurrieron los antecedentes se pidió información a todas las partes involucradas y se puso a disposición del Ministerio Público y de la Justicia para esclarecer los hechos, pero esa cadena de acontecimientos y esa determinación de qué ocurrió, de qué no ocurrió, es una que hoy día le compete a los tribunales de justicia. Y es por eso que como gobierno tenemos que ser muy cuidadosos, y no es que no quiera responder la pregunta, sino que respondemos la pregunta en torno a lo que nos corresponde institucionalmente, que es precisamente respetar que el trabajo de la Fiscalía y de los tribunales funcione sin opinar nosotros como Ejecutivo, como poder distinto, ¿verdad?, de aquellos dos respecto de esos procesos, de esas evaluaciones o de esos acontecimientos. Respecto a esta preocupación en particular, ¿ustedes pueden garantizar que Carabineros no está, digamos, excediendo sus atribuciones en quizá otra investigación, no necesariamente en esta? Es que por eso vuelvo al punto anterior. La concatenación de hechos es parte del componente controvertido y en investigación, y es por eso que hay que esperar aquellas materias. Lo que sí le puedo asegurar, y eso sí nos corresponde, es que Carabineros, la PDI, las policías en general trabajan en estrecha coordinación bajo el mando civil, y que cuando ocurren eventos que podrían significar una irregularidad, se echan a andar y a correr todos los procesos para determinar responsabilidades en esa materia. Eso siempre ocurre y es parte del funcionamiento normal de las instituciones.
Ministra, el presidente de la Cámara de Diputados señaló que no pondrá en tabla el proyecto de aborto para su discusión a menos que el gobierno ingrese urgencia. ¿El Ejecutivo va a ingresar urgencia en este proyecto? Y en otro punto, previendo que un tema como este generaría complicaciones para su discusión, ¿por qué no se puso en tabla antes, o por qué no se ingresó, perdón, al Congreso antes, si es un tema prioritario como cuestionó hoy la candidata Janet Jara? A ver, respecto de los tiempos, como Ejecutivo hemos sido bien como claros en cómo ha sido este proceso. Este es un proyecto de ley que requería despejar varias materias en el reglamento de la ley de 3 causales, ¿verdad? Porque en el fondo esta es una materia que está relacionada con aquello y por lo tanto era necesario despejar aquellas materias que debían o no estar en el proyecto de ley y eso explica el momento de la presentación del proyecto. Ahora, dicho eso, nosotros como gobierno creemos que no hay temas tabú. Cuando se trata de materias de salud pública como es el aborto, donde se trata de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, cuando se trata de materias de seguridad, cuando se trata de materias impositivas, ¿verdad? El lugar donde se dan las discusiones sociales en democracia es en el Congreso y por lo tanto nosotros por supuesto que no compartimos esta idea de no tener las discusiones. Y lo que esperaríamos y lo que esperamos es que los parlamentarios puedan conocer el proyecto antes de emitir una opinión respecto de su contenido. Y ojalá, que es lo que debiese ocurrir, escuchar a los expertos y escuchar las distintas visiones para poder tener una legislación que refleje lo que como sociedad queremos en una materia que, por supuesto, es de interés. La mitad de la población somos mujeres, los derechos sexuales y reproductivos tiene que ver con nosotras, pero además, en el caso del aborto, estamos hablando de temas de salud pública que tienen impacto en el funcionamiento de nuestros hospitales, en políticas públicas de otra naturaleza y por lo tanto es un debate que tiene que darse. Lo que nosotros esperamos es que, conocido el proyecto de ley, los parlamentarios puedan efectivamente discutirlo, que es lo que corresponde en estas materias. Vuelvo al tema de la prioridad y de los tiempos, porque finalmente el anuncio de la presentación del proyecto se hizo igual antes de la toma de razón de Contraloría, independiente que al otro día Contraloría haya tomado razón, pero eso ustedes no lo sabían. En ese sentido, ¿cuál es la justificación para no haberlo presentado antes, dado que hubiese dado lo mismo hoy el día de hoy o a fines del año pasado como se había comprometido? ¿Es, como dicen algunos, una forma de cumplir con el programa o es una real convicción de que este proyecto se pueda sacar adelante? En el trabajo del reglamento y cuando se hacen estos reglamentos y van a toma de razón de Contraloría, se van despejando temas técnicos y temas formales, ¿verdad? Y por lo tanto, una vez que los temas de contenido fueron despejados, estábamos en condiciones de presentar el proyecto de ley. Tiene más que ver con la definición de estas materias. Y si me puede repetir la segunda parte de la pregunta, perdón. Que algunos dicen que es un saludo a la bandera, finalmente, esta presentación, dado lo cercano que está el fin de este gobierno. Si finalmente tienen la convicción de que esto va a salir adelante en el Congreso. Bueno, también decían que era un saludo a la bandera a la reforma de pensiones. Sí, y varias otras materias, pero también es cierto que estas discusiones tienen que iniciarse. Y ojalá se puedan terminar, pero al menos se tienen que iniciar, porque creo que, y creemos, ¿verdad? Y en el trabajo prelegislativo y en lo que se ha hecho en la construcción del proyecto de ley, se escuchó no solo a parlamentarias, sino que a organizaciones de la sociedad civil, a expertos, muchas personas que no es solo el Ejecutivo, ¿verdad? Que sí consideran que esta es una materia a debatir. Y si no somos capaces de debatir aquellas materias, entonces le estamos haciendo un flaco favor a la democracia. Súper. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. No se mojen y ojalá llueva mucho. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.